Esta es mi Biblia, es mi fuente principal de alimento espiritual. La leeré todos los días y seré todo lo que Dios quiere que sea. Mi mente será renovada, mi vida será transformada. Me rendiré completamente a Cristo, por lo tanto guardaré su palabra en mi corazón para hacer todo lo que Dios ha destinado para mí. Si son tan amables de permanecer de pie. En honor a la palabra de Dios, vamos a 1 de Samuel 3. 1 de Samuel 3. Si necesitan ayuda para encontrarlo, aparecerá en la pantalla. 1 de Samuel 3, comenzando en el versículo 1. La escritura dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí. En aquellos días la palabra del Señor era escasa. No había muchas visiones. Una noche Elí, cuyos ojos estaban debilitando tanto que apenas podía ver, estaba acostado en su lugar habitual. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en la casa del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Samuel respondió: aquí estoy, y corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, me llamaste. Pero Elí dijo: no te llamé, vuelve y acuéstate. Así que él fue y se acostó. De nuevo el Señor llamó a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, me llamaste. Hijo mío, dijo Elí, no te llamé, vuelve y acuéstate. Ahora Samuel no conocía al Señor, la palabra del Señor aún no se le había revelado. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, me llamaste. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho, así que Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, di: habla, Señor, tu siervo está escuchando. Así que Samuel fue y se acostó en su lugar, y el Señor vino y se quedó allí llamando como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Hoy en nuestra serie Empezando Fuerte quiero ministrarte sobre el tema escuchar la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios, y mi título es muy simple: la voz. Solo, simplemente la voz, pero aún así la voz más poderosa a la que podrías sintonizarte. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias por hablar a cada corazón como solo tú puedes. Te damos toda la alabanza. Y todos dijeron: puede sentarse. Cuando digo la voz, no me refiero al próximo gran cantante. No estoy hablando de la voz que, ya sabes, alguien está buscando descubrir en América para que puedan estar en todas las vallas publicitarias y las listas de éxitos. Estoy hablando de la voz que Apocalipsis describe como la voz del sonido de muchas aguas. Cuando Dios habla a nuestras vidas, debería ser todo abarcante, debería ahogar cualquier otra voz que escuchemos en nuestra vida. La voz de Dios es la voz de poder y autoridad, es la voz que sostiene todas las cosas por el poder de su nombre. La voz de poder y autoridad, pero también la voz que es tan preciosa, que es personal. También es una voz suave y apacible. Es una voz que nos susurra para hacernos saber que está cerca. Es una voz que nos susurra para hacernos saber que nunca nos deja ni nos abandona, que está con nosotros en cada paso del camino. No una voz, pero la voz de Dios, la voz del buen pastor, la voz de nuestro Padre, la voz de nuestro Salvador, la voz que tú y yo necesitamos en la vida para guiarnos. Esa voz. Y si tú y yo vamos a tener un comienzo fuerte y mantenernos fuertes en 2025, vamos a necesitar aprender a escuchar, a oír y a atender la voz de Dios. Esta voz, y solo esta voz, es lo que marcará la diferencia en tu vida todos los días de tu vida. Estaba leyendo sobre este hombre africano que estaba de África, y él estaba en Nueva York con un buen amigo, y estaba siendo presentado a todo el ajetreo de Nueva York, las vistas y los sonidos, las bocinas y las sirenas estridentes y todo el ruido de Nueva York. Apenas puedes escuchar incluso cuando estás justo al lado de alguien, y mientras disfruta de todo esto, de repente mira a su amigo y dice: oigo un grillo. Su amigo dijo: vamos, hombre, no puedes escuchar un grillo en medio de todo este ruido. Él dice: no, te lo prometo, escucho un grillo, y cruza la calle a esta jardinera, y él mira debajo del arbusto y saca un grillo.
Y su amigo dice, hombre, tienes oído supersónico, ¿cómo demonios pudiste oírlo? Él dijo, no tengo oído supersónico. No, él dijo, mis oídos solo han sido entrenados para escuchar ese sonido. Él dijo, tienes los mismos oídos. Dijo, te lo voy a demostrar. Y sacó unas monedas de su bolsillo y las dejó caer discretamente al suelo, y todos dentro de un radio de 6 metros se dieron la vuelta para ver si habían dejado caer el dinero. Depende de lo que tus oídos han sido afinados para escuchar. Quiero enseñarte cómo sintonizar y escuchar la voz que podría hacer que la diferencia en tu vida, la voz del Dios Todopoderoso. Y al llegar a nuestro texto, este es el relato de Samuel, el primer encuentro con la voz de Dios. Samuel es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, en que ninguna palabra que él habló cayó al suelo sin cumplirse. Este es una persona que ha perfeccionado, así dice el Señor. Él sabe cómo escuchar la voz de Dios y cómo atender a la voz de Dios. Y mi oración mientras nos involucramos en esta historia es: ¿qué podemos extraer de cómo escuchar la voz de Dios? Y a modo de introducción, permítanme decir que el primer principio que debemos entender es que para escuchar la voz de Dios debemos esperar que Dios hable. Demasiadas veces no escuchamos a Dios porque pensamos que Dios no es verbal. Pensamos que Dios es mudo, no creemos que Dios hable, pero Dios siempre está hablando. Y de hecho la Escritura declara una y otra vez: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Dios siempre está hablando. Desde el principio del libro del Génesis se nos presenta un Dios que habla, porque los mundos no fueron creados por las manos de Dios, sino por las palabras de Dios. Dios habló mundos a la existencia, habló a la oscuridad y la oscuridad dio luz. El ritmo de la creación al principio mismo de la revelación de Dios para ti y para mí es simplemente esto. Y Dios dijo, y así fue. Y así fue. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. 7 veces en el primer capítulo del libro de Génesis Dios habló, y lo que Dios habló llegó a existir. Las cosas surgen de las cosas a las que Dios les habla. Y por eso es tan importante para ti y para mí saber cómo discernir la voz de Dios, porque cuando Dios nos habla, cosas de Dios emergen de nosotros si escuchamos la voz de Dios. A lo largo de la Escritura, Dios está hablando. Dios habla a la oscuridad y de ella se crean los mundos y todo lo que hay en ellos. Él se habla a sí mismo y de sí mismo. Tú y yo somos creados. Después de que somos creados, encontramos que la primera ocurrencia entre Dios y el hombre es cuando Dios baja y camina en la frescura del jardín, y Él llama o habla a Adán y Eva y les hace una pregunta: ¿dónde estás? Y Él nos ha estado hablando desde entonces. Nos habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, llamándonos a Él. Nos hablaba desde la ley, diciéndonos que tú y yo nunca podemos ser hechos correctamente con Dios a través de nuestras propias obras de justicia. Nuestra justicia es como trapos sucios. Y Dios, por su gran amor por nosotros, cuando lo rechazamos en esas circunstancias, nos habló por su solo Hijo. Y la Biblia nos dice: escuchadle a Él. Dios envió a su Hijo pensando que escucharíamos las palabras de Él mismo. Él se convirtió en uno de nosotros para que pudiera hablarnos, para que pudiera mostrarnos el camino de la vida eterna y darnos las palabras de la vida eterna. Y si eso no fuera suficiente, cuando Jesús ascendió a lo alto, nos dio al precioso Espíritu Santo para ser nuestro líder, nuestro guía hacia toda la verdad. Y Él está constantemente hablándonos en nuestro espíritu. La Biblia dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, es el megáfono de Dios, es donde Dios se comunica con nosotros, es donde Dios nos da luz verde o una luz roja, es donde Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento o la ausencia de paz. Dios está ahí hablando. Dios, Él quiere hablar contigo. Él quiere caminar contigo. Él quiere comunicarse contigo. Necesitas esperar que Él hable contigo. Pero la lección número 2, al acercarnos al texto más específicamente, Dios te hablará cuando menos lo esperes.
Dios te hablará cuando menos lo esperes. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí. Y en esos días la palabra del Señor era rara, no había muchas visiones. La razón por la cual la palabra del Señor era rara en esos días es porque Israel estaba en una condición de retroceso y espiritualmente estéril. Se habían alejado de Dios hacia otros dioses que incluso profanaron el santo templo de Dios y le habían dado la espalda. El templo era un lugar donde se guardaba el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios. Pero el arca había estado allí tanto tiempo que habían perdido reverencia por ella y comenzaron a tratarla como algo común. Y Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, Ofni, que significa malvado, y Finés, que significa boca de serpiente, juntos eran conocidos como los hijos de Balial, o los hijos del diablo, demonios. Son el epítome de lo mal que habían llegado las cosas en este tiempo. De hecho, estos dos muchachos, mientras leemos sobre ellos y su padre, ellos eran comiendo y consumiendo todas las ofrendas que se traían al templo. Entonces, cuando traían ofrendas al templo, había una porción que pertenecía al sumo sacerdote y a su familia, y luego había una porción que debía ser dada como sacrificio al Señor, que el Señor debían quemar la grasa y el incienso como un sacrificio al Señor. Pero estas personas eran tan malvadas que estaban consumiendo todas las ofrendas para ellos mismos. De hecho, la Biblia dice que comieron tanto de ellas que Elí engordó tanto que realmente no podía ponerse de pie para ministrar al Señor, y finalmente se cayó de su silla y se rompió el cuello porque estaba tan gordo. En otras palabras, la gente estaba tomando las cosas sagradas y las estaban tratando como cosas comunes, y si alguien se oponía, tomaban las ofrendas de la gente por la fuerza, hasta el punto de que la gente despreciaba ir a la casa del Señor. Este era un lugar malvado. En ese momento particular, sus hijos no solo estaban consumiendo todas las ofrendas, y él también, pero dormían con las mujeres que venían a servir en el templo. La casa de Dios se había convertido en una cueva de iniquidad de todas las formas. Vivían en desobediencia, y debido a su desobediencia estaban en un lugar espiritualmente apartado y estéril, y la palabra de Dios era escasa. Escúchame con atención: la desobediencia embotará tu oído a la voz de Dios. Hay demasiadas personas tratando de escuchar a Dios en medio de su desobediencia, y lo único que escucharás decir a Dios en medio de tu desobediencia es: arrepiéntete, corrígete, deja de hacer eso, deja de jugar. Me impide hacer todo lo que quiero hacer en tu vida. La desobediencia embota nuestro oído. ¿Cuánto nos perdemos de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas porque estamos en un estado de desobediencia y apostasía? Pero esto es lo que me sorprende, y sin embargo, Dios todavía habla en esa circunstancia. En esa iglesia, a su profeta de ser, Dios te hablará cuando no lo esperas. Él te hablará en tus lugares estériles, en tus lugares de desobediencia, en tus lugares de deambular. A los Jonás nos habla cuando estamos en el vientre de una ballena. A los pródigos Él nos habla cuando estamos en las pocilgas. A los Davides Él nos habla cuando hemos perdido a los Pedros Él nos habla cuando hemos negado su santo nombre. Nuestro Dios es un Dios que habla, cuya voz clama en nuestro desierto y deambular para traernos de vuelta a Él. La Biblia dice que su ira dura un momento, pero su favor dura toda una vida. Dios te hablará en tus lugares estériles. Dios te hablará en tus estaciones nocturnas. La hora literal del día que la voz de Dios vino a Samuel durante la noche. Pero esto también es un tipo de Dios hablándonos cuando menos lo esperamos en nuestras estaciones nocturnas. No estoy seguro de si lo nos damos cuenta o no, pero quiero decirte que Dios trabaja el turno de noche. La Escritura dice que el protector de Israel no duerme. Dios obra, trabaja el turno de noche. En Génesis, Él habló a la oscuridad y ordenó que hubiera
ser luz. Él trabaja en el turno de noche. Trajo vista a la oscuridad de Bartimeo el ciego. Él trabaja en el turno de noche. Envió un terremoto cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel a la medianoche. Él trabaja en el turno de noche. Envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión durante la noche. Él trabaja en el turno de noche. Jesús vino caminando sobre el agua hacia los discípulos en medio de la noche. Él trabaja en el turno de noche. En Adán causó un sueño profundo y de él trajo a Eva. Él trabaja en el turno de noche. Abraham fue puesto a dormir. Dios caminó entre las piezas. Él trabaja en el turno de noche. Jesús nació en la tarde. Él apareció, o el ángel apareció a los pastores en medio de la noche. Usó una estrella para guiar a los sabios durante la noche. Él trabaja el turno de noche, y en ese gran y glorioso día, cuando las mujeres llegaron al sepulcro mucho antes del amanecer, aún estaba oscuro, encontraron la tumba o la piedra movida. Él la movió. ¿Por qué? Trabaja en el turno nocturno. Dios es un Dios que nos hablará en nuestras temporadas de noche. Y quizás la razón por la que nos habla más en nuestras temporadas de noche es porque es en esas temporadas que Satanás intenta zarandearnos como trigo, cribarnos como trigo, donde Satanás viene a arruinar el plan de Dios para nuestra vida, y así Dios no será silenciado. Dios trabaja en el turno de noche. Dios no permitirá que el enemigo imponga su voluntad en nuestra vida. Dios te hablará en tus temporadas nocturnas cuando menos lo esperes. Pero entonces Dios también nos habla durante tiempos en que la esperanza titila. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo número 3 dice: la lámpara de Dios aún no se había apagado. La lámpara de Dios era la vela de Dios, o la llama eterna de Dios, que siempre estaba encendida en el templo de Dios para significar la presencia de Dios. Nuestro texto dice que Dios habló a Samuel cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y la indicación es que estaba a punto de apagarse. Estaba parpadeando. ¿Alguna vez has notado en tu vida que cuando nuestras esperanzas están en las cuerdas, estamos a punto de rendirnos y tirar la toalla, y ya no podemos más, y pensamos que hemos tenido suficiente y estamos listos para abandonar? Es cuando la voz de Dios habla. Al ladrón en la cruz, cuya esperanza titilaba: hoy estarás conmigo en el paraíso. A Moisés y a los hijos de Israel con el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás, extiende tu vara. A Abraham, listo para ofrecer a su hijo en la cima del monte Mará, rezo para que te complazca. ¿Alguna vez has notado algo sobre Dios? Está parpadeando. La palabra de su voz se convierte en el ancla de nuestra esperanza. Se convierte en aquello a lo que podemos aferrarnos y contra toda esperanza creer en esperanza. Se convierte en aquello a lo que nos aferramos. Esa es la llama de esperanza que titila en nuestra vida. Se convierte en la fuerza con la que podemos hablarle al enemigo para hacerle saber que puede estar parpadeando, pero todavía tengo un poco de aceite en mi lámpara. Hay alguien que vino hoy aquí con algo de aceite aún en su lámpara. No importa lo que el enemigo esté tratando de hacer en tu vida, Dios te hablará. En las noches Él te hablará. Cuando la esperanza está titileando, Él te hablará. En las temporadas áridas de tu vida, cuando menos lo esperes, Él es un Dios que habla. Él habla. Lección número 3. Dios usará tu historia para ayudarte a escuchar. Dios usará tu historia para ayudarte a escuchar. Algunos de ustedes quieren dejar su historia atrás. Lo entiendo, pero puedo decirte algo: Dios lo usará. Dios puede que no lo haya causado, puede que ni siquiera lo haya ordenado, pero Dios lo usará para ayudarte a escuchar. Para que hablemos sobre Samuel. Sin hablar realmente de Hannah es una desventaja. La vida de Samuel no comenzó con él mismo, comenzó con su madre Ana. Tampoco nuestra historia comienza
con nosotros, comienza antes de nosotros. La verdad es que lo que escuchamos es a menudo el resultado de lo que hemos venido o por lo que hemos pasado. Samuel nació de la temporada nocturna de Hannah. Puede que recuerdes la historia. Ella está casada con un hombre llamado Elcana, que la ama muchísimo, pero Hannah no puede tener hijos, es estéril, y culturalmente cuando no podías tener hijos y eras estéril, tu esposo podía ir a tener otro hijo, quiero decir otra esposa, para que pudiera tener un hijo de la otra esposa. Gracias a Dios hoy no tenemos que ir a buscar a alguien más, podemos orar para que Dios abra el vientre que es estéril. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de milagros? Amén. No tienes que buscar a otro, puedes quedarte ahí y orar por lo que Dios te ha dado. Pero en tiempos bíblicos no era así. Y entonces Elcana salió y consiguió otra esposa y su nombre era Penny. Y Penny tenía bebés, ya sabes, solo con guiñarle el ojo, y ella quedaba embarazada. Y Penny no se lo hizo más fácil a Hannah porque ella presumía de que estaba embarazada y que Hannah era estéril. Y así Hannah fue hecha sentir por la sociedad y por sus circunstancias como si estuviera viviendo bajo algún desprecio de Dios. Y ella estaba llena de vergüenza, pero un día Hannah fue a la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la respuesta está en la casa de Dios? Hannah fue a la casa de Dios en un lugar llamado Silo, donde Eli era el sacerdote, el mismo Eli del que acabamos de hablar hace un minuto. Y comenzó a clamar a Dios, comenzó a orar a Dios en la casa de Dios, y estaba orando con tanta fervor que sus labios balbuceaban. Y Eli la miró y Eli dijo: ella vino borracha a la casa de Dios. ¿No es asombroso cómo la gente siempre puede ver el pecado en la vida de los demás, pero no pueden detectarlo en la suya propia? Ella no estaba borracha, estaba rezando. Él se acercó y dijo: ¿qué haces borracha en la casa de Dios? Ella dijo: no, mi Señor. Ella dijo: no estoy borracha. Ella dijo: mi corazón está abrumado, estoy rezando a Dios, estoy pidiendo a Dios que abra. Y de hecho ella le dijo esto a Dios. Ella dijo: Dios, si me das un hijo, yo daré este primer hijo a ti. Me aseguraré de que este niño te sirva todos los días de su vida en la casa de Dios. Samuel fue la respuesta de Dios a la oración de Ana. Samuel fue lo que Dios trajo de la esterilidad de Ana. Samuel fue las primicias del vientre de Ana. Hannah hizo exactamente lo que Abraham hizo. Abraham puso su primero y mejor en el altar de Dios y se convirtió en el padre de muchas naciones. Hannah puso sus primeros frutos en el altar de Dios y se convirtió en el mayor profeta que el mundo haya conocido. Algunos de ustedes piensan que dar sus primeros frutos, algunos de ustedes piensan que el diezmo es un engaño del enemigo o un truco de la iglesia para quitarte el dinero. Es lo que pone el plan de Dios en operación en tu vida. Oró y oró y esta fue la respuesta. Y el niño vino de un vientre estéril. Por lo tanto, él está especialmente capacitado para escuchar a Dios hablar cuando Israel estaba en un lugar estéril. La palabra del Señor era rara porque Israel estaba apartado y espiritualmente estéril. Pero un joven que vino a través de la esterilidad, escuchar a Dios hablar bajo esas circunstancias. Su historia preparó a Samuel para escuchar a Dios cuando otros no podían discernirlo. Su historia lo entrenó para poder escuchar la voz de Dios en lugares estériles. Se le concedió una gracia debido a lo que atravesó, lo que lo calificó de manera única para escuchar la voz de Dios para su generación. Samuel fue construido diferente debido a lo que había pasado. Verán, algunos de ustedes, mira por lo que has pasado, tienes que replantear la narrativa por lo que has pasado. No es una excusa para no ser. Lo que has pasado es una preparación para ser todo lo que Dios te ha creado para ser. Eres diferente. Puedes oír cosas que otras personas no pueden oír. Puedes ver cosas que otras personas no pueden ver por lo que has pasado. Dios usará tu historia para ayudarte a escuchar lo que otras personas no pueden escuchar. Estás singularmente calificado para escuchar ciertas cosas. Lección número 4. Cuando Dios se vuelve ordinario, escuchar se vuelve ineficaz.
Lección número 4, cuando Dios se vuelve ordinario, el escuchar se vuelve ineficaz. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo número 2. Una noche Eli, cuyos ojos se estaban volviendo tan débiles que apenas podía ver, estaba acostado en su lugar habitual. Aunque estos detalles seguramente hablan de la condición física de Elí, el sumo sacerdote, también hablan de su condición espiritual. El sumo sacerdote apenas podía ver. En otras palabras, el ministro del Señor en la casa de Dios perdió su capacidad de ver y discernir las cosas de Dios. No puede ver lo que se supone debe ver en la casa de Dios. No puede ver lo que se supone que debe ver en el lugar donde está la presencia de Dios. No puede ver lo que están haciendo sus hijos. No puede ver que la lámpara de Dios casi se está apagando. No puede ver el pecado que ha llenado la casa de Dios. No puede ver cómo está tratando las cosas sagradas de Dios con desprecio. No puede ver que Israel ha retrocedido y necesita arrepentimiento y un llamado de regreso a Dios. Todo esto está simbolizado por la declaración. Él está acostado en su lugar habitual. Dios se ha vuelto común y ordinario para él, y porque la casa de Dios, el altar de Dios y las cosas santas de Dios se han vuelto habituales o comunes para él, no puede oír a Dios. Dios nos ayude cuando su casa y las cosas sagradas del Señor se vuelvan comunes para nosotros. Dios nos ayude cuando la casa de Dios ya no tiene el poder de Dios, ya no tiene la unción de Dios, ya no tiene los milagros de Dios, ya no tiene la presencia de Dios. Dios nos ayude cuando la casa de Dios se vuelve ordinaria. Dios nos ayude cuando perdemos nuestra visión espiritual y no podemos discernir ¿qué está pasando y dónde nos encontramos? Cuando la casa de Dios se vuelve ordinaria, no podemos oír lo que necesitamos oír. Detiene a Dios. En Mateo capítulo número 6 encontramos una de las escrituras más asombrosas de toda la Biblia. Jesús estaba haciendo o estaban oyendo acerca de Jesús haciendo cosas poderosas en su ciudad natal, Nazaret, y comienzan a cuestionar, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Santiago y José y Judas y todos? Él menciona a los 5, ¿no son sus hermanas? ¿No es este solo él, el chico común? ¿Cómo es que él puede hacer todo esto? Y Jesús se levantó y dijo, un profeta solo carece de honor en su propia tierra. Y luego la escritura dice una de las cosas más asombrosas en todo el mundo, el Dios de los milagros, el Dios de todo poder, el Dios de toda gloria. La Biblia dice que no pudo, no dice que no quiso, la Biblia dice que no pudo. Hizo muchos milagros poderosos allí, excepto sanar a unos pocos enfermos. Debido a su incredulidad, porque habían tratado al Santo de Dios como a un individuo común, detuvieron el flujo del poder de Dios. Cuando tratamos las cosas de Dios como comunes y ordinarias y pisoteamos las cosas santas de Dios, detenemos el flujo del poder de Dios. Escuchar se vuelve aburrido. Pastor, yo no puedo oír a Dios hablarme. ¿Has estado tratando a Dios de manera común? Pastor, ¿por qué Dios no me habla? ¿Cómo está Dios elevado en tu vida o no? ¿Qué está pasando? Sé que Dios está hablando, sé que Dios quiere hablar, sé que le encanta hablar, sé que le encanta caminar con nosotros y hablar con nosotros y guiarnos en el camino, lo sé. ¿Por qué no estamos oyendo? Lección número 5, escuchar la voz de Dios está relacionado con nuestro amor por la casa de Dios y la presencia de Dios. Escuchar la voz de Dios está ligado a nuestro amor por la casa de Dios y la presencia de Dios. La casa y la presencia de Dios se desprecian por Elí y sus hijos. Como resultado no podía escuchar la voz de Dios, pero nota al niño Samuel, aún con una fe infantil.
todavía demasiado joven para notar el desprecio a su alrededor, todavía protegido. La escritura dice en el versículo 3, y Samuel estaba acostado en la casa del Señor. ¿Dónde? El arca de Dios estaba, Eli está en su lugar habitual, pero Samuel está acostado donde estaba el arca de Dios. Samuel está haciendo lo que ha hecho toda su vida, para lo que nació a hacer, lo que su madre prometió a Dios que haría con él. Está viviendo en la casa de Dios, está cerca de la presencia de Dios y del arca de Dios. Podrías recordar la historia de cuando David estaba bajo asedio por su propio hijo Absalón. Como Absalón había iniciado una insurrección para derrocar a David, y David, dice la Biblia, tuvo que huir de Jerusalén. Y cuando estaba a punto de huir de Jerusalén, el sumo sacerdote Abiatar vino a él y le dijo: ¿debo sacar el arca de Dios de la tienda de Dios? Fuera de la iglesia, fuera del lugar que fue construido para la presencia de Dios. Debería ir a buscarlo. Y David dijo: no, déjalo aquí. Y David huye al desierto. Y por lo tanto, David ya no, porque está huyendo de su hijo por un periodo de tiempo, ya no puede visitar la casa de Dios. Ya no está. Podemos ir al lugar donde está la presencia de Dios, y David escribe el Salmo 84 y en él dice: cuán amables son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los atrios de... El Señor. Clama mi corazón y mi carne por el Dios viviente. Oh Señor Dios de los ejércitos, escucha mi oración, presta oído, oh Dios de Jacob, Selah. Oh Dios, mira nuestro escudo y contempla el rostro de tu ungido. Ahora mira lo que él dice: porque un día en tus atrios, un día en tus atrios, un día en tus atrios es mejor que 1000. Preferiría ser un portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los malvados. David está deseando ir al lugar donde está la presencia de Dios. David tiene un anhelo de estar en la casa de Dios. Él dice: Dios, extraño ir a la iglesia. Dios, extraño ir al lugar donde está tu unción y donde está tu poder. Dios, lo anhelo. Tu capacidad de escuchar está conectado a tu amor por y tu servicio a la casa de Dios. Samuel, el joven, aquel a quien David ungiría como rey en nuestro texto, está haciendo lo mismo que David deseaba. Está habitando en la casa del Señor, está descansando en la presencia de Dios. Escúchame, no has experimentado la vida hasta que has descansado en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Me refiero a cuando te vuelves tan íntimo con Dios que su presencia llena el lugar donde estás hablando con Dios y no puedes irte, incluso si quieres. No quieres irte, quieres quedarte allí y sumergirte en su presencia todo el día. Pero esto es lo que Dios me dio para darte. Tu habilidad para escuchar la voz de Dios está ligada a tu amor por la casa de Dios y su presencia. Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios en la casa de Dios. Fue el lugar que Dios eligió para presentar a su santa voz al único profeta cuyas palabras siempre se cumplían. Algunas personas dicen: bueno, no necesito la iglesia. Puedo escuchar a Dios por mi cuenta. Las iglesias en los tiempos bíblicos no eran tan grandes. Bueno, primero que nada, sí, lo eran. ¿No conoces tu Biblia? Segundo, no solo eran tan grandes, sino que ¿quién te ha hechizado para que odiarías a la novia de Dios de la manera que lo haces, que tendrías desprecio por la novia de Cristo? La novia de Cristo debería ser gloriosa. La novia de Cristo debería estar arreglada. La novia de Cristo debería estar bien adornada. La novia de Cristo debería tener lo mejor de todo. Bueno, la iglesia está llena de todo tipo de travesuras. Esta también lo estaba. Así es esta. En el sumo sacerdote perdió la vista. En el sumo sacerdote estaba robando las ofrendas de Dios. En los sirvientes del sumo sacerdote, es decir, sus hijos, estaban cometiendo pecado sexual en la casa de Dios.
con las mujeres de Dios. Y sin embargo, en este lugar abandonado por Dios, no debería decir eso. En este lugar abandonado por el hombre Dios, Dios aún eligió en ese lugar hablar a su profeta. Aún en ese lugar, en ese tipo de iglesia, Dios levantó al mayor profeta que el mundo haya conocido. ¿Quién te ha hechizado? ¿Quién te ha embrujado para que sientas algún tipo de desprecio por la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es la novia de Cristo, no va a ninguna parte. La iglesia de Dios es el lugar desde donde Dios elige poner su voz. La iglesia de Dios es donde el mensaje del evangelio de Jesucristo sale hacia todo el mundo. No se está moviendo y Dios sabe cómo cuidar de su iglesia. Si alguien necesita ser removido, Dios lo removerá. Si alguien necesita ser corregido, Dios lo corregirá. Tu capacidad de escuchar la voz de Dios está conectada a tu amor por la presencia de Dios y la casa de Dios. Lección número 6. ¿Estás bien esta mañana? Lección número 6. Tu comprensión del servicio y la sumisión afecta tu capacidad de escuchar. Tu comprensión del servicio y la sumisión afecta tu capacidad de escuchar. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo número 5. Corrió hacia Elí. La primera vez que escuchó la voz de Dios, no sabía que era la voz de Dios. Es en medio de la noche, es a una hora inconveniente. Corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, me llamaste. Parte de la razón por la cual el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios tienen dificultades para escuchar la voz de Dios es porque no saben cómo someterse a la autoridad. No voy a hacer amigos hoy. No estoy predicando para enorgullecerte hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga. La razón por la que el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios luchan para escuchar la voz de Dios es porque no saben cómo someterse a la autoridad. Piensan cosas como: bueno, no tengo que escucharles. ¿Qué les hace pensar que son mejores que yo? No estoy de acuerdo con eso, ni con esto, ni con lo otro. Creo que puedo hacerlo mejor de todos modos. Mientras tanto, la palabra de Dios nos enseña a someternos a aquellos que tienen el mando sobre ti y velan por tus almas para que rindan cuentas con alegría. No todos son perfectos, pero aún así, Dios todavía ordena que se respeten las personas en autoridad. La autoridad nunca fue concebida para ser abusada. La gente la convirtió en eso. La sumisión nunca fue destinada a ser una palabra sucia. Siempre se supuso que fuera un lugar de seguridad, un lugar de entrega, un lugar de protección y un lugar de entrenamiento. Siempre se supuso que fuera un lugar donde podríamos ser entrenados en cómo escuchar a Dios. Porque puedo decirte algo sobre tu relación con Dios, Él no te dirá todo. Puedo decirte algo más sobre tu relación con Dios, no entenderás todo. Puedo decirte algo más sobre tu relación con Dios, no estarás de acuerdo con todo. Y si nunca aprendes a someterte a una autoridad terrenal, quien quiera que sea, si los niños no se someten a sus padres, no les va bien con él, dice la Biblia. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres, sométanse a sus padres para que les vaya bien y puedan vivir una larga vida aquí en la tierra. Puede que no estés de acuerdo, puede que no entiendas, pero es bueno para ti estar bajo la protección de eso en particular, porque se supone que los padres son quienes te aman más. Sí, pero no todos los padres son buenos. ¿Por qué siempre vamos con la excepción en lugar de la regla? Perdemos lo que Dios tiene, perdemos la voz de Dios porque no nos rendimos a la palabra de Dios. Tu capacidad de escuchar está directamente ligada a cómo valoras el servicio y la sumisión en el reino de Dios. Era medianoche, pudo haber fingido que no escuchó, podría haberse quedado dormido, podría haber pensado: no tengo que levantarme por Elí. Ese chico ya está bastante gordo, que se levante él mismo y vaya al refrigerador, probablemente quiere que le traiga un bocadillo de todos modos, pero se levantó porque estaba allí para servir. No estaba allí para ser los ojos y los oídos. Dios iba a levantarlo para hacer eso. ¿Y sabes por qué Dios lo eligió? Dios lo eligió porque cuando escuchó lo que pensó que era la voz de la persona a la que estaba sometido, se levantó de inmediato. ¿Cómo puedo servirte? Nuestra habilidad para escuchar está conectada